naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más. Te alabamos, nuestro buen Dios, porque tú siempre tienes el control. Te alabamos, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que ella es inspirada por tu propio Espíritu. Ahora te pedimos, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, que sea ese mismo Espíritu el que quebrante nuestros corazones y nuestras mentes, para que podamos salir de este lugar edificados por el poder de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Creo que una de las partes más difíciles de la vida cristiana es saber que los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, los cristianos, no nos hacemos inmunes a las pruebas, a las tribulaciones de la vida. Yo más bien pudiera decir que muchos piensan que cuando alguien se convierte al Evangelio, pasa a ser como que el Evangelio es una vacuna contra las tribulaciones. Es decir, ya recibí a Cristo, ahora nada va a pasar. Pero no, esa no es la vacuna contra la viruela, que nos la pusieron chiquitos y nunca nos va a dar la viruela. Esa es más bien la vacuna contra el COVID. Es decir, no es que no te va a dar, es que te va a dar más suave y tu organismo va a tener anticuerpos para poder responder frente a los ataques. Así que el gran reto de nosotros es poder entender que aún siendo creyentes en Cristo, nosotros somos propensos al sufrimiento. Y evidentemente que cuando entramos en esa dialéctica, en esa manera de pensar, surgen preguntas. ¿Por qué un Dios que es bueno, que es amoroso, permite la muerte de un niño, por ejemplo? ¿O permitió enfermedades y daños a nosotros mismos? ¿Por qué un Dios bueno ataca a nuestros seres queridos? ¿Por qué un Dios bueno permite que pasemos por dificultades financieras? Porque hay preocupación y temor en la mente y en el corazón del creyente. Es que pensamos que si Dios nos amara, Él nos quitaría todas esas cosas de nosotros. Porque después de todo, el amor de Dios no significa que Él quiere la felicidad o que la vida sea fácil y llevadera para nosotros. Pues no es así. La Biblia enseña claramente, un texto que ustedes saben de memoria, que Dios ama a aquellos que son sus hijos. Y agrega, y todas las cosas le ayudan a bien. Eso debería significar entonces que las pruebas y las tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Porque si todas las cosas nos ayudan a bien, las tribulaciones, el sufrimiento, el dolor, la pena, nos ayudan a bien. Por tanto, para el creyente, todas las pruebas y tribulaciones están enmarcadas dentro de un propósito divino. Como es en todas las cosas, el propósito final de Dios es que nosotros podamos ser transformados más y más cada día hasta que podamos llegar hasta la estatura de Cristo. Y esa es la meta del cristiano. Y para poder crecer hasta la estatura de Cristo, hay abundancia de evidencia bíblica que habla de que debemos pasar por las pruebas y tribulaciones para poder ser como el Cristo que fue a la cruz y sufrió por nuestros pecados. Es decir, las tribulaciones, el sufrimiento, la pena, el dolor,
es parte del proceso de la santificación. Porque la santificación es ser apartados. Eso significa santo, apartado, dedicado, consagrado. Entonces, en el proceso de santificación en la cual el Señor va trabajando con nosotros, somos apartados ¿a qué? Apartados del pecado, pero para cumplir un propósito. Entonces, en ese proceso entra lo que son todas estas penas dolorosas que experimentamos en nuestra vida. Si hay algo que yo quisiera que se llevaran de esta enseñanza, es esto: el sufrimiento es la escuela más eficiente y dolorosa que la vida tiene. El sufrimiento es la escuela más eficiente, pero también la más dolorosa que la vida tiene. Por ejemplo, cuando un niño agarra y mete el dedo en el picante del abuelito y se lo lleva a la boca, sufrió y aprendió. Jamás va a volver a tocar eso. Si me tocara responder de manera sencilla la tercera pregunta de la vida: ¿para qué sufrimos? ¿Para qué sufrimos? Yo me atrevería a responder: sufrimos para aprender. Sufrimos para aprender. Recuerden, el primer domingo así respondía la pregunta: ¿es Dios el autor del sufrimiento? Y decía que era imposible, porque eso niega la naturaleza de Dios. No es que Dios nos ama como buen padre, es que Dios en esencia es amor. Porque creer que Dios es el autor del sufrimiento es interpretar a un Dios masoquista que disfruta, siendo el Todopoderoso, en ver sufrir a sus hijos. Porque sería negar el carácter de Dios. Y en la segunda pregunta, la respondida la vez anterior: ¿por qué sufrimos? Decía que sufrimos porque tomamos malas decisiones. Y las dos peores decisiones que podemos tomar en la vida es no creerle a Dios. Y la segunda, desobedecer a Dios. Luego hablamos de que Satanás también pretende hacernos sufrir. Y la tercera es que sufrimos por el pecado. El pecado que cometemos y el pecado que practican otros. ¿Para qué sufrimos? Es el reto que me he establecido para hoy. Sufrimos para aprender. Y es que para los cristianos del primer siglo, el sufrimiento era más la regla que la excepción. Ellos vivían en permanente sufrimiento. Eso no era la regla, no era la excepción, era la regla. Por eso acabamos de leer Romanos 5, capítulo 2, Romanos capítulo 5, versículos 2 al 4. Leo desde la segunda parte del versículo 2. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y agrega el apóstol Pablo: y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter produce esperanza. El apóstol Pablo nos dice que en el futuro vamos a triunfar, pero en el presente tenemos que luchar. En el futuro vamos a triunfar, pero en el presente tenemos que luchar. Esto significa que vamos a experimentar dificultades, y esas dificultades nos van a ayudar a crecer. En realidad, Pablo nos está diciendo que nos regocijamos en las tribulaciones, no porque el dolor que nos causan las tribulaciones sean algo grato, no porque nos guste, porque eso sería masoquismo, sino porque sabemos que Dios usa las dificultades de la vida y los ataques de Satanás para edificar nuestro carácter de hijo de Dios.
los problemas que encontramos acrecientan nuestra paciencia y eso hace que se fortalezca nuestro carácter. Y al fortalecerse nuestro carácter, se profundiza nuestra confianza en Dios. Y eso nos da seguridad acerca del futuro. Qué claridad de pensamiento tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando sufrimos, nos hacemos pacientes. ¿Sí? No podemos hacer otra cosa, hacernos pacientes. Pero esa paciencia fortalece nuestro carácter. Y ese carácter nos hace depender de Dios, confiar en Dios. Y esa confianza en Dios, entonces nos da la seguridad acerca del futuro. Así que podemos ver de diversas formas el sufrimiento, las tribulaciones, las penas y el dolor. Pero gracias a Dios, porque todas esas cosas se pueden convertir en oportunidades de crecer y porque nos permiten enfrentarlas y mejorar nuestras fortalezas, convertir nuestras debilidades físicas, emocionales, en fortalezas espirituales. Cuando el sufrimiento toque la puerta de tu vida, la actitud correcta del creyente es preguntarse: ¿qué puedo aprender de esta prueba? ¿Qué puedo aprender de esta prueba? Así como las malas decisiones, Satanás y el pecado nos conducen al sufrimiento, ese mismo sufrimiento, bien manejado, nos va a llevar a aprender a tomar buenas decisiones. Nos va a llevar a estar cerca de Dios y nos va a llevar a vivir en integridad. Así que adentrémonos un poquito sobre el tema y veamos las tres cosas que podemos aprender a través del sufrimiento. La primera de ellas, aprendemos a tomar buenas decisiones. El sufrimiento nos lleva a aprender a tomar buenas decisiones. Dios nos dice por boca del profeta Jeremías que no se nos enorgullezca, que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? ¿Qué nos está diciendo el Señor a través del profeta? Que el sabio no se enorgullezca de su sabiduría, que el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza, que si tiene o quiere enorgullecerse de algo, que sea de conocer a Dios. Y ahí entra el primer gran problema que nosotros tenemos para poder tomar buenas decisiones. Y es que el ser humano confía más en su sabiduría, en su poder y en su riqueza que en Dios. Entonces, ¿cómo tomamos nosotros nuestras decisiones? ¿Cómo fue nuestra experiencia? Ensayo y error. Hice algo, me funcionó, entonces por aquí es. No, lo hice por este lado, no funcionó, entonces por aquí no es. Recordemos cuáles fueron las dos peores acciones de Adán y Eva. Cuestionaron la palabra de Dios y la segunda, desobedecieron al Creador. Como consecuencia de eso, ellos sufrieron y nosotros hoy día seguimos sufriendo. Así que debemos estar claros que muchas veces nuestras malas decisiones van a traer sufrimiento para nosotros, pero también para las personas que están a nuestro alrededor. Pero veamos la otra parte, la otra tapa de la historia, la otra cara de la moneda, la conducta del patriarca Noé. Él fue todo lo contrario a lo que hizo Adán y Eva. Él decidió exactamente lo contrario. Él le creyó a Dios. Él creyó en la palabra de Dios.
Yo le dije, va a ocurrir esto y debes hacer esto. Él le creyó a la palabra de Dios y él obedeció. ¿Y qué pasó? Fueron librados él y su familia de la destrucción mundial que ocasionó el diluvio. Cuando tomamos buenas decisiones, y la mejor de ellas es obedecer a Dios y obedecer su palabra, entonces vamos a librarnos nosotros y vamos a librar a nuestro entorno del sufrimiento. Cuando hablé del sufrimiento que ocasiona las malas decisiones, una señora bastante mayor ya me contó que tiempos atrás estaba haciendo unas arepas de trigo y al final ella no acostumbraba a echarle leche ni agua, sino que la masa la hacía era con huevo. O sea, era la manera de mezclar para que le quedaran suaves, y que estaba haciendo las arepas de trigo y le echó ya al final un huevo que estaba podrido. Tuvo que botar todos los ingredientes. Fue una mala decisión, ¿verdad? Lo debió haber colocado primero en un recipiente, ver si está bueno y lo va a sacar. ¿Cuál es el problema? No tomaba las precauciones porque siempre que lo hacía le salía bien. Y pensaba que siempre le iba a seguir saliendo bien. Así somos nosotros en nuestras decisiones. Creemos que porque nos ha salido varias veces bien, nos van a seguir saliendo bien. Y la razón por la cual algunas veces no nos saldrá bien es porque sacamos de la ecuación a Dios. Entonces retomemos el pensamiento del profeta Jeremías. Si te vas a sentir orgulloso, es de conocer a Dios. No de tu sabiduría, no de tu poder, no de tu riqueza. Ahora me dice la ancianita que antes de hacer la masa, primero abre el huevo, lo parte y lo pone en un lugar. Es que el dolor de perderlo todo te llevó a decidir hacer las arepas de otra manera, en la cual no tengas que botar lo suyo. El sufrimiento que producen nuestras malas decisiones deben llevarnos a un cambio de conducta, actuar de otra manera. Muchas malas decisiones que nos llevan al sufrimiento es porque estamos confiando en nuestra experiencia, en el conocimiento, o porque creemos que a nosotros no nos va a pasar. Por eso el autor del Proverbios dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. El consejo bíblico para tomar esas decisiones que nos van a alejar del sufrimiento es consultar a Dios. Y Proverbios dice: no dependas de tu propio entendimiento, sino que busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Con el sufrimiento también aprendemos a buscar a Dios siempre. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes: con el sufrimiento también aprendemos a buscar a Dios siempre. Recuerden que la segunda causa por la cual nosotros sufrimos es por Satanás. Cuando el engañador se acercó a Adán y Eva, estos no se alejaron de él, sino que por el contrario, le creyeron sus mentiras. Veamos entonces lo que dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo recuerdo que cuando era muchacho mi mamá me decía: es preferible que digan aquí corrió el CIA y no aquí mataron el CIA. Era una paráfrasis de Proverbios 22. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Los primeros padres
les hizo falta muchísima sabiduría de Salomón en ese proverbio, para que cuando vieran al enemigo, al engañador, al adversario de Satanás, dijeran: por aquí me voy. Pero creyeron que podían vencer la serpiente y terminaron siendo engañados por ella. En materia de sufrimiento, estar cerca de Satanás es exponerse al dolor. Por el contrario, estar lejos de él y cerca de Dios es contar con todo el apoyo divino para enfrentar esas pruebas. Miren lo que dice el apóstol Pedro: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y agrega: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, la fe de ustedes acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Qué hermoso pasaje. Pero permítanme hacer una aclaratoria. Y es muy importante que entendamos que alejarnos del enemigo y acercarnos a Dios no es una vacuna contra el sufrimiento. Es un polivitamínico que nos dará muchas fuerzas para superar estas tribulaciones. Observa que Pedro afirma: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Y agrega: así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Es decir, nuestra fe, mucho más valiosa que el oro, necesita ser purificada como el oro. ¿Y cómo puede ser purificada nuestra fe si no es a través del sufrimiento? ¿Cómo puede saber usted que hay un Jehová Jireh que provee? Hasta que la alacena esté limpia. Si está full, usted no confía en Dios. Confiar en Dios, eso es fácil. El problema es cuando abre la nevera y le preguntan: ¿la estás vendiendo? Pero no tiene nada dentro, ¿verdad? Recordemos otra persona que vivió atribuladamente gran parte de su vida. Se llama Job. Y la Biblia dice que Job adoró a Dios antes y durante sus tribulaciones. Adoró a Dios antes y durante sus tribulaciones. Job 42:10 nos dice: después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Y posteriormente el Señor le dio 2 veces lo que Satanás le había quitado. Ahí hay una frase que pareciera que pasara bajo la mesa, ¿no? Dice: después que Job oró por sus amigos. ¿Y saben quién eran sus amigos? Los que lo acusaron, los que le dijeron que su sufrimiento era producto de su pecado. Hasta la mujer le dijo: muérete ya, ya, deja de sufrir, muérete ya. Casi le estaba diciendo: suicídate ya, quédate tranquilo. Pero dice la Biblia que Dios le restauró su prosperidad que tenía y le dio 2 veces lo que Satanás le había quitado. Así que Job nos enseña que podemos adorar a Dios antes y durante nuestras tribulaciones. Pero ¿cómo podemos adorar a Dios antes de las tribulaciones y durante las tribulaciones? Tenemos que hacer lo que hizo Job: alejarnos de Satanás. Y aun cuando Satanás iba a atormentar a Job, Job ni siquiera sabía que era Satanás el que le estaba produciendo el sufrimiento. Tenemos entonces también que cerrar nuestros oídos a las explicaciones que nuestros hermanos, familiares y amigos nos dan sobre nuestro sufrimiento. Porque eso es crear sufrimiento sobre sufrimiento. Entonces, cuando sufrimos, se abre una herida y vienen tus amigos, vienen tus vecinos, vienen tus compañeros de trabajo, viene la gente cercana a ti
vienen los hermanos en la fe a echarle sales ahí y a darte explicaciones del sufrimiento. Y Job no sabía por qué estaba sufriendo, pero es verdad que tampoco le importaba. Lo vamos a ver más adelante. La tercera cosa es que las tribulaciones y el sufrimiento nos enseñan a vivir en integridad. La primera cosa que nos enseñan es a tomar buenas decisiones. La segunda, a vivir cerca de Dios. Y la tercera, a vivir en integridad. ¿Saben por qué el patriarca Job pudo soportar el sufrimiento y vivir en integridad esa tribulación? Porque tenía un conocimiento pleno de Dios. Conocía tanto a Dios que aún en medio del sufrimiento, eso le llevó a confiar en el Señor hasta en los días más atribulados de su existencia. Job 1, 21, 22. Miren la teología de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego agrega el autor divino: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y aun cuando Dios no es el autor del sufrimiento, el dedo acusador del hombre pecador siempre va a ser sobre Dios para eximirse de la responsabilidad de sus malas decisiones, de su andar cercanamente con Satanás, de comprarle a Satanás las mentiras del engaño y del pecado que existe en la humanidad. Aun cuando Job no sabía que se estaba librando una gran guerra espiritual, que él era protagonista de una gran guerra espiritual con el enemigo, no entendía eso, no entendía las causas del sufrimiento, pero él decía: si Dios da, Dios puede quitar, y sea bendito el nombre de Dios en todo. Ese accionar de Job es lo que le podemos decir que le mantuvo, como dice la palabra, no pecó ni le echó la culpa a Dios. Pecar o culpar a Dios de nuestro sufrimiento es lo peor que podemos hacer cuando estamos atribulados. Más tarde, en otra oportunidad, Job tuvo que enfrentar a su amada esposa, a su propia esposa, y le tuvo que decir con autoridad: mujer, hablas como una necia. Se cuidó de no llamarla necia, ¿no? Pero hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Nuevamente dice la palabra de Dios: a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Y repito, Job no sabía que el sufrimiento le estaba ocasionando Satanás. Pero lo que Job sí sabía es que en medio de su dolor, su pena, su tribulación, su sufrimiento, en medio de su enfermedad, en medio de su ruina económica, hay un Dios que estaba a su alrededor. Hay un Dios que era su fortaleza. Así que podemos ver que en ambas citas bíblicas se recalca que Job no pecó con esa manera de interpretar el sufrimiento. Y eso nos lleva a interpretar lo que quiere decirnos el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. El que se niega a obedecer esto no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien le da su Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a ser puros. ¿Para qué pecamos? Para ser puros. ¿Para qué sufrimos? Perdón. Para que aprendamos el precio elevado que tiene el pecado. Porque cuando sufrimos como consecuencia de nuestro pecado, entonces ahí vienen las cosas que nos hacen decir: no puedo volverlo a hacer. ¿No saben cuántas personas
Han ido a nuestra oficina, han ido a mi oficina a contarme casos de infidelidad. Una sola vez. Y se sienten moralmente destruidos, espiritualmente destruidos. Si ese sufrimiento es, le he dicho, para que entiendas lo que significa fallarle a Dios, el pecado, fallarle a la familia, fallarle a la esposa, habrás aprendido una gran lección. Pero cuando sufrimos como consecuencia del pecado, entonces aprendemos grandes cosas. Debemos vivir en integridad porque a Dios le agrada. Vivir en integridad, en santidad, porque a Dios le agrada. Pero el sufrimiento se encarga de recordarnos el peligro de practicar el pecado, porque destruye nuestra vida y lesiona a las personas a nuestro alrededor. Para el cristiano, las tribulaciones pueden convertirse en males positivos. Como lo están oyendo, las tribulaciones pueden convertirse en males positivos. En el conjunto donde yo vivo, creo que tenemos una lámina, esa es, al lado de la cancha, sembraron hace muchos años atrás, ya tengo 40 años viviendo ahí, un árbol de cotoperiz. ¿Sí saben lo que es el cotoperiz, verdad? Ah, del campo. Cotoperiz es un primo hermano del mango, ¿verdad? Pero mucho más dulce, más carnoso. Un día fui con mi esposa a caminar a la cancha y el árbol, muy cargado de frutos, estaba en el suelo, derribado totalmente, con sus coposas ramas y frutos al alcance de cualquiera. Llenamos bolsas grandísimas de las semillas que no podíamos agarrar, porque esos son árboles que pueden crecer 6, 12 metros, una cosa inmensa, ¿verdad? Y por primera vez la podíamos agarrar. La tormenta de la madrugada, con sus vientos, había derribado el más frondoso árbol de todo el conjunto, el que daba más fruto, el que resistió los ataques de los niños para despojarlo de su producción cuando se subían, cuando le agarraban una piedra. Los expertos del Ministerio del Ambiente y del Instituto Municipal del Ambiente coincidieron en que había que talarlo, porque sus raíces eran tan grandes que ya era imposible reimplantarlo. Vinieron, hicieron sus ramas, trozos muy pequeños, y se los llevaron. En el suelo solo quedaron unas raíces levantadas, muy gruesas, que cuando pasábamos por ahí nos recordaban, ahí hubo un frondoso árbol. Una vecina no quiso darse por vencida y comenzó a regar las gruesas raíces que estaban dobladas, que habían quedado, y que los que botaron la basura dejaron abandonada porque las raíces pesaban mucho, y por eso la dejaron ahí. Unos 4 años después, sobre esas grandes raíces se levanta un nuevo árbol frondoso, pero con un tallo intensamente más grande. De ese tallo más grande están saliendo muchas ramas, y no tengo duda que esas ramas darán su fruto en el tiempo oportuno. Dios usó a esa vecina para que esas raíces desahuciadas cobraran vida. Cuando consideres que el sufrimiento acabó con tu vida, recuerda que Dios siempre usará cualquier instrumento que riegue tus raíces en la fe, para que tus ramas nuevas se conviertan en aquellas que fueron capaces de convertir el sol en sombra, y para que tus frutos puedan ser deseados por todos. Así hace Dios con nuestro sufrimiento. Muchas veces somos podados, perdemos las ramas, perdemos los frutos, pero quedan unas raíces grandes
es la raíz de la fe, la raíz de la confianza en Dios. Y Dios va a usar algún instrumento en tu vida para que de nuevo te levantes con un tallo no pequeño, un tallo grueso que puede experimentar todas las pruebas, todo el dolor y todo el sufrimiento que reaparezca en tu vida. Por eso recordemos a Pablo cuando dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios convierte el sufrimiento que padecemos por nuestras malas decisiones, por el accionar de Satanás o por el pecado, en nuestro bien. Hay una condición: si hemos sido llamados a la salvación con un propósito divino, allí es cuando Dios hace que nuestras tribulaciones cooperen para nuestro bien. ¿Para qué sufrimos? Para aprender a tomar buenas decisiones, para alejarnos de la maldad y del pecado, para vivir en integridad y santidad. De esa manera convertiremos el sufrimiento, las tribulaciones, la pena y el dolor en un gran aprendizaje. Quiera Dios que durante todo este tiempo que hemos estado hablando del sufrimiento podamos hallar la mayor respuesta a todas ellas. El sufrimiento debe acercarnos a Dios y no alejarnos de Él. Padre, te alabamos porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande en misericordia. Te alabamos, Señor, porque aún en medio del dolor y del sufrimiento, tu obra, Señor, a nuestro favor. Te alabamos, Señor, porque muchas veces hemos visto que la carga es sumamente pesada. Señor, nos hemos sentido como aquel árbol que daba sombra copiosa, Señor, grande, que daba fruto, y vino el sufrimiento y fue derribado. Pero ahora queremos sentirnos como esas raíces, Señor, que han brotado para levantarse de nuevo. Padre, quiero orar ahora por las personas que están aquí presentes. Tú conoces su sufrimiento, tú conoces, Señor, su dolor, tú conoces su pena. Señor, ten compasión de ellos. Señor, que no se aparten de ti. Perdona, Señor, si alguna vez han levantado el dedo acusador contra ti. Hazle ver, Señor, que muchas veces tomamos malas decisiones, que muchas veces creemos que podemos jugar con Satanás y vencer a Satanás. Hazle ver, Señor, que eso es imposible. Y hazle ver, Señor, que hay que vivir cerca de ti para que el sufrimiento se convierta en una bendición para nosotros. Quiero hacerte una invitación. Tal vez hoy aprendiste dentro de esas grandes verdades que estar alejado de Dios no es lo mejor, que estar cerca de Dios es lo mejor, que la peor decisión es desobedecer a Dios y la mejor decisión es acercarte a Él. La palabra de Dios dice que Jesús nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cristo está a la puerta de tu vida. ¿Quieres hoy abrirle la puerta de tu vida para que la presencia de Dios en ti se convierta en un polivitamínico para enfrentar las tribulaciones, las pruebas? Tienes que dar unos pasos muy sencillos. Abrir la puerta significa admitir que eres un pecador, reconocer que solo Cristo pudo pagar la deuda de pecado tuyo, invitar a Cristo a entrar a tu vida
Él no solo perdonará tu vida, transformará tu vida, te hará una nueva persona. Si quieres recibir a Cristo Jesús, si quieres arrepentirte de tus pecados, yo te invito donde quiera que estés, por la plataforma que estés viendo en este momento, a que inclines tu rostro en señal de reverencia y le puedas decir conmigo en alta voz: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres a mi vida, que me hagas una nueva persona. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Ahora quisiera ver las manos levantadas de aquellas personas que hicieron esta oración por primera vez, que nunca antes habían entregado su vida a Cristo Jesús. Dios le bendiga. ¿Alguien más hizo esa oración? ¿Alguien más invitó a Cristo a entrar a su vida? La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Nosotros también nos gozamos. Te damos la bienvenida a la familia de la fe. Dios es nuestro Padre, nosotros somos tus hermanos. Queremos ayudarte a crecer en los caminos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. No quiero terminar sin antes tener una pequeña oración por ustedes, por sus necesidades, por su sufrimiento, por su aflicción, por su dolor. Les invito a ponerse de pie y vamos a decirle: Padre Celestial, te alabamos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, bueno en gran manera. Te alabamos, Señor, porque tú eres el Dios de misericordia, el Dios de provisión. Te pedimos, Padre, que sigas proveyendo para cada una de nuestras necesidades. Padre, te pedimos que tú seas nuestro protector, nuestro guardador, que quites todo peligro de en medio nuestro, que envíes tus ángeles, Señor, para que nos acompañen en todo lugar y en todas circunstancias. Bendito Padre Celestial, te pedimos que la semana que hoy comenzamos sea una semana de victoria, de triunfo, de bendición y de éxito, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra, para quien sea la honra y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Dios le guarde, Dios le bendiga. Feliz semana.